El proverbista está hablando acerca del pecado y sus consecuencias. Podemos entender que por culpa del pecado hemos dejado de residir y estar bajo cielos abiertos. Nosotros fuimos diseñados para vivir bajo cielos abiertos. Adán y Eva, cuando estaban en el jardín, vivían con un pedazo de cielo en la tierra, vivían con todo suplido. Por eso usted ve que a causa del pecado entró el trabajo. A causa del pecado, todo lo que usted hace tiene que sacrificarse y sudar para poder conseguir lo que usted quiere. En cambio, que cuando no había pecado, no sabemos si duran miles de años ellos con un pedazo de cielo aquí en la tierra, viviendo una vida totalmente sin faltarle nada. Y esta es la actitud que quiere Dios para con cada uno de nosotros, que vivamos sin faltarnos nada, que vivamos con todo suplido, que la presencia de Dios esté con nosotros todo el tiempo. Por eso usted ve que cuando usted saca un pez del agua, ese pez muere. Y así mismo usted ve que cuando nosotros salimos de la presencia de Dios, aunque estemos caminando, aunque estemos hablando, muchas veces estamos caminando pero andamos muertos por causa del pecado. Por eso el pecado trae muertes instantáneas. El pecado trae placeres, pero automáticamente tú entras en ese placer del pecado, vas a traer ciertas áreas que van a morir en tu vida. Y quizá usted me dirá, pero yo he pecado y aún sigo vivo. Reconocemos que todos somos pecadores. Y dice la palabra de Dios que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo más grande es que hay gente que se han hecho reincidente en el pecado. Su conciencia ha estado cauterizada por el pecado. Pecan y andan y ya tienen el pecado como si fuera a jugar pelota. Caminan en ese lugar a causa de una conciencia cauterizada. Ya hacen lo que hacen y nada le molesta. Es como pasa con algún tipo de persona que ya viven reincidiendo en lo mismo, y todo lo que hacen puede ver que haya noticias que estén hablando de ellos y ellos no le paran a nada, no le importa nada. Y así mismo hay muchas veces muchos políticos que ya roban, hacen de todo, y ellos pueden ver que haya noticias y por causa de una conciencia cauterizada no le importa nada. Yo creo que nosotros tenemos que entender que tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que apartarnos de lo que no hace mal. Hay lugares, hay personas que si tú te conectas con ellos, te pueden hacer muchos daños. Porque en su boca solamente está el mal. Hay lugares que Dios está en todo lugar, pero hay lugares que te pueden llevar a perder la gracia, a perder el favor, a perder el depósito que Dios te ha dado. Por eso no estamos llamados a estar en todos lugares. Estamos llamados a estar en la asignación que Dios nos llamó. Cuando salimos de nuestra asignación, podemos perder lo más importante. Hay tantos ejemplos de la Biblia. Podemos ver un Isaac. Dios le dijo: sal de esa tierra, y él salió a causa de que quiso obedecer la voz de Dios. Y cuando salió, humanamente no se veía que iba a haber resultado en la tierra que Dios le dijo, pero hubo gran resultado a causa de escuchar la voz de Dios para obedecer. ¿Pero por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Pero muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios y vamos a tener tarde o temprano cierta consecuencia que van a matar áreas en nuestra vida. Si entendemos este tema, vamos a caminar bajo cielos abiertos. Vamos a caminar con la gracia y el favor de Dios. Vamos a caminar con una unción que vas a pudrir todo el yugo.
Porque muchas veces estamos pidiendo y no estamos recibiendo por el pecado. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no ama. Él dio lo más importante en la cruz del Calvario por causa de cada uno de nosotros. Dios dio su Hijo unigénito por causa de hombres y mujeres que no tenemos nada bueno. Dio lo más importante. Por eso hemos visto que la humanidad ha tenido que sufrir enfermedades, ha tenido que sufrir de todo por causa del pecado que cometió Eva y Adán. Y desde ese momento en nuestra vida, para poder entrar en la presencia de Dios, para poder vivir en la presencia de Dios, tenemos que sacrificar algo. Tenemos que vivir desconectados de las cosas de este mundo para poder agradar a Dios. Y podemos ver que la consecuencia del pecado es la depresión. Podemos ver tanto defecto físico aún al nacer por consecuencia del pecado. Hemos tenido que sufrir aún la muerte porque no fuimos diseñados para morir. Pero el pecado mata. El pecado mata el sueño y el propósito que tú tienes. El pecado mata. Tenemos que entender que tenemos que andar alineado a la palabra de Dios. Dios nos dejó un diseño de cómo debemos de andar. Dios nos dejó un diseño de cómo debemos de caminar. Y la triste realidad es que a pesar de que el pecado causa todas estas cosas, la gente sigue siendo esclava del pecado. No busca liberarse. No busca a la persona que pueda liberarlo. No busca a quien tiene la respuesta a su necesidad. Porque quiere seguir deliberadamente haciendo lo mismo. Y no tiene fuerza de voluntad para cambiar. Por el nivel de esclavitud que tienen. Hay gente que tiene la bendición cerca y ellos no pueden verla por causa del pecado. Hay gente que tienen todo el incluido al lado de ellos, al lado de su casa, pero no pueden verla a causa de que andan como lo que están adorando. Por eso cuando usted adora una imagen que no puede caminar aún con pies diseñadas con papel, en eso mismo usted se va a convertir. Y Dios aborrece ese pecado. Él aborrece todos los pecados. Por eso cuando usted adora algo, y podemos mencionar muchas cosas que se adoran, miles de santos que dicen ser santos, mas no tienen nada de santo. El único que es 3 veces santo se llama Jehová de los ejércitos, se llama Jesucristo. El Espíritu Santo es 3 veces santo. Por eso Él merece ser adorado. Cada vez que usted adora una estatua, usted se va a convertir tarde o temprano en lo que usted adora. Por eso Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad son los que no comprometen la lealtad de Dios. Aquellos que son verdaderos son los que están dispuestos a ser echados en el foso de los leones. Y saben que aunque Dios no lo defienda, ellos tienen una convicción bien clara. Me defienda o no me defienda, yo sé quién soy en Dios. Yo sé que soy leal a Dios. Por eso la llave más importante y la llave que abre todos los candados es la lealtad. Cuando usted aprende a tener lealtad y fidelidad a Dios, usted prefiere morir antes de adorar una estatua. Usted prefiere morir antes de hacerle caso al diablo. Por eso ninguna ley humana tienen que cambiarnos a nosotros. Daniel prefirió ser echado en el foso de los leones,
pero Él no iba a cambiar sus leyes de orar 3 veces al día. Tenemos que entender que en que ellos quieran cambiar, no nos pueden cambiar a nosotros. Nosotros somos llamados a adorar a Dios, llamados a servir a Dios, llamados a vivir en su presencia, llamados a vivir para alcanzar la gracia de Él. Cuando entendemos este principio, vamos a caminar bajo la gracia y bajo el favor de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que pedí y no recibí, porque pedí mar. Muchas veces estamos pidiendo para nuestro deleite, y Dios nunca te va a dar nada cuando tú estás pidiendo para tu deleite. Aún Penina y Ana, Dios le respondió a Ana cuando ella cambió su oración. Cuando ella estaba pidiendo para competir, Dios no le dio nada. La esterilidad se va cuando tú pones primero a Dios. Muchas veces estamos estériles, pidiendo y no vemos respuesta, porque estamos pidiendo para vanagloriarnos nosotros mismos y para hacer competencia con otros. Cuando la oración de Ana fue diferente, Dios dijo: yo te voy a abrir los cielos. Cuando ella dijo: yo te voy a entregar mi primer hijo y se lo voy a dar al sacerdote Elí, Dios dijo: yo no puedo negarme, yo tengo que quitar y romper esa esterilidad, y tengo que darte. ¿Por qué? Porque me ha puesto de primero. Pero cuando tú estás pidiendo hijos para competir, Dios no te puede responder, Dios no te puede dar nada. Pero cuando tú pides para engrandecer el nombre de Dios, es cuando Dios te va a dar no 1, te va a dar 6, te va a dar 5, te va a dar 10, te va a dar lo más importante. Dios bendice el para qué. ¿Para qué quiere lo que está pidiendo? ¿Para qué quiere el carro? ¿Para qué quiere la casa? ¿La quiere para hospedar? ¿La quiere para hospedar a mis embajadores cuando vengan de las naciones? Dice Dios: te tengo que responder y te voy a entregar todo lo que me está pidiendo. Cuando tiene el para qué, cuando tiene la intención correcta, es cuando Dios te va a entregar. La realidad es que el pecado es destructor. El pecado destruye. El pecado produce placer. Ese placer únicamente es temporal. Ese placer únicamente vas a traer una consecuencia, que es un castigo eterno. Es un castigo donde podemos perder la corona, donde podemos perder lo más importante, donde podemos perder su presencia, donde podemos perder lo más importante que Dios diseñó para con cada uno de nosotros, que es vivir en su presencia. Como Moisés hablaba: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y muchas veces Dios dice una palabra y Él puede cambiar a causa del pecado. Dios le prometió que todo el pueblo de Israel que caminaron con Moisés iban a entrar a la tierra prometida, pero por causa del pecado Él cambió y dijo: no van a entrar ninguno, y lo mató a todos, y ninguno pudieron entrar a la tierra prometida que ya Dios le hubiera dado. Se le hubiera dado por fe, pero el pecado causa que aún la bendición que ya Dios estableció para entregártela, el pecado la puede matar, el pecado la puede destruir, el pecado te puede matar, el pecado te puede aniquilar. Yo hoy vengo a hablar con gente que están aquí, que van a entender que hoy su vida tiene que ser diferente, que van a entender que hoy no van a seguir andando depravadamente, no van a seguir andando haciendo lo mismo, porque Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que quiere darte más aún de lo que tú le estás pidiendo. Dios es un Dios que quiere bendecirte más aún de lo que tú le estás pidiendo, pero Él te quiere decir: suelta la doble vida, suelta lo que te suelta lo que te mantiene retenido. Suelta, suelta. El diablo hoy tiene que soltar los hijos de Dios.
Muchas veces estamos caminando, andando en esterilidad por causa del pecado. El pecado mata.